¿Me está dando a entender? El hipotálamo controla la conducta nuestra. Si nosotros queremos evitar eso y querer que somos osos polares y tirarnos, ¿no? Yo me río mucho cuando veo esto en la televisión, cuando se inicia alguien en el grupo de los osos polares y cuando la temperatura está bajo cero, y yo me quedo mirando y digo, ¿por qué no se quedarán adentro un buen rato? Solamente entran y salen corriendo. Y digo, no, quédese ahí, si usted es oso polar, quédese, sea bravo, que yo le voy a hacer una historia después. Mire, en este lugar se estimula el sistema gastrointestinal. Quiere decir que todo lo que hablamos anoche de la saliva, del estómago, del páncreas, de la vesícula, del intestino delgado, ¿se estimula ¿dónde? En el hipotálamo. Mire qué interesante es Dios. ¿Cómo se estimula el hipotálamo en esa área? A través de lo que yo veo, y el ¿y qué hace el publicista? ¿Sabe que yo estudié publicidad un poco? Porque estudié fotografía cuando estaba estudiando medicina, y en publicidad manejan el hipotálamo mejor que un médico, porque todo el que va a hacer un comercial lo hace para captar y cambiar la conducta de la persona que está viendo el comercial, y lo hace a través de mensajes subliminales, y lo hace a través de lo que la gente le gusta, y si no se lo hacen de forma repetitiva hasta que la persona capte y se quede en el cerebro, y luego hay un archivo en la mente y luego se pueda controlar la conducta de la persona. Y esto hay que estudiarlo bien. Mire, en este lugar es donde se produce el hambre, el aumento de la presión arterial y la cólera. ¿Pudo notar esto? Que el hambre y la cólera están en el mismo lugar. Por eso muchas personas cuando tienen hambre dicen, no me hables que no he comido. Pero cuando comen dice que barriga llena, corazón contento. Quiere decir que cuando ya usted comió, como se estaba estimulando mucho el hambre, le estaba estimulando el núcleo de la cólera. Y le puede subir hasta la presión si no come. Así que hay que darle comida rápido. En este lugar, al lado del núcleo del hambre, el aumento de la presión y la cólera, está la saciedad. Mire qué bueno es Dios. Colocó la saciedad de lado. Dice, ya está bien, ya para de comer, que ya está bueno, ya, le controla. Ese lugar en muchas personas está abolido. Sí, no es un chiste. En la bulimia nerviosa, ese lugar no tiene control, no hay control de saciedad. Otro lugar. Este también controla el sistema neuroendocrino de la misma hipófisis. Hay reflejos de alimentación en este lugar y esos reflejos de alimentación están dormidos por un paladar pervertido. Están durmiendo. El reflejo de alimentación es lo que le señala al ser humano lo que debe de comer, la cantidad y la variedad de lo que ha de comer. Los niños, si se educan de esta manera, aquí en California hicieron un estudio muy bueno hace muchos años, un grupo de psicólogos, por muchos años lo hicieron. En una habitación blanca completamente, encerraban a niños que eran solamente amamantados de pecho, en esos lugares. Y colocaban toda clase de alimentación al final de la habitación, y los niños gateaban, y ellos le colocaban ahí, mire, todo, McDonald's y toda la comida chatarra, y le colocaban frutas, vegetales, de todos los colores diferentes. Toda la comida estaba ahí, galletas, panes y todo. Y el niño iba gateando, y para sorpresa de los psicólogos, notaron que los niños, día por día, empezaron a tomar una fruta de un color diferente todos los días, y por semanas no repetían los colores. Y notaron algo raro, y niños salían del estudio y venían otros niños, y empezaron ellos a pedir permiso a los padres para tomar muestras de sangre, y empezaron a tomar muestras de sangre, y empezaron a estudiar los alimentos, y empezaron a notar que el niño suplía su necesidad de ese nutriente para ese día con el alimento que estaba comiendo. Dios había creado una mente tan poderosa que Adán conocía las moléculas del agua sin haberlas visto en laboratorio. Sabía todo Adán con esa mente, sabía la composición de todo, sin necesidad de ir a la universidad. Así que Adán tenía un tremendo PhD. Era un doctorado de doctorados. Tremendo.
Así que Dios había colocado un control acá que ha sido pervertido y ahora se come solamente por costumbre. No se come porque el cerebro decide, esto es lo que necesito y aquello necesito. Por eso el espíritu de profecía habla mucho de un paladar pervertido. Pero si ese paladar se educa, no necesita más ayuda. El solo cerebro, gobernado por el Espíritu de Dios, va ordenando lo que debe de comer día por día. Mire, la otra parte del hipotálamo, ¿cuántas partes subían la presión arterial acá? ¿Cuántos núcleos? ¿Vimos? 2 núcleos que subían la presión arterial. En este lado del hipotálamo, es el lado donde se libera la oxitocina y se conserva el agua también. Hay un lugar acá. ¿Cómo se libera la oxitocina? La oxitocina es una hormona que cuando la mujer está embarazada y ya hay 9 meses y el niño empieza a empujar, cuando empuja, el impulso va a la corteza y dice, ¡ay! Y entonces de la corteza va al hipotálamo, y entonces el hipotálamo produce oxitocina porque el bebé quiere salir, y la oxitocina contrae el útero de forma tal que el niño entonces empieza a salir hacia afuera. Muy interesante. Mire, cuando el niño ya salió y apenas se pega del pecho, cuando succiona, entonces la succión la madre la siente, la lleva a la corteza cerebral, de ahí al hipotálamo, y el hipotálamo produce oxitocina para que se contraigan los conductos galactófaros y salga la leche que se estuvo almacenando por tiempo. Toda la conducta nuestra es controlada por el hipotálamo, pero es a través de los sentidos que se controla. En este lugar que dice se conserva el agua, ¿qué pasaría? ¿Cómo el hipotálamo conserva el agua? El hipotálamo gobierna los riñones. Usted no toma agua todo el día y viene el hipotálamo y recibe la información y dice los riñones, no me ha llegado nada por acá. Dice, para la producción de orina, aguántala ahí porque no vamos a seguir en esto. Y entonces le empieza a decir que sed a la persona, y la persona lo que hace es que come alimento, y no es alimento lo que necesita, es agua, H2O. Pero un paladar pervertido no interpreta lo que el cerebro le está diciendo. Mira otra cosa, aquí hay un lugar donde se contrae la vejiga, se disminuye la frecuencia cardíaca y se disminuye la presión arterial. Quiere decir que el hipotálamo la puede subir y la puede bajar. Todo depende si el hipotálamo recibe una buena educación. Entonces el hipotálamo puede bajar la presión y mantenerlo todo controlado. ¿La necesitas alta? Ok, ya te paraste, te calmaste, vamos a bajarla. Y todo lo controla. Pero mire qué interesante esto también, que contrae la vejiga. ¿Por qué las personas adultas regularmente no se orinan en la cama? ¿Por qué? Porque su hipotálamo está educado. Está educado el hipotálamo ya. Cuando eran niños lo hacían en la madrugada, pero cuando el niño le empieza a molestar eso a él, aunque los papás le molesten y lo golpeen, siguen haciéndolo, pero cuando le molesta en su persona, entonces su hipotálamo ya lo sabe y controla esa conducta y ya no se orina más. Pero cuando usted duerme de noche, aunque esté así, mire, el hipotálamo dice, tranquilo que está durmiendo el paciente. Pero cuando usted va al baño y ya ve el trono blanco y se sienta y dice, ya, y el hipotálamo da la orden, contrae la vejiga, shh, eso todo es controlado, pero el hipotálamo recibe información visual, información somática, ¿no? Y entonces ya esa se la transmite de la corteza a el hipotálamo y controla la conducta para que usted no salga en la cama. En este lugar, en el hipotálamo, se libera una hormona llamada vasopresina. Esa hormona hace que los vasos sanguíneos sean contraídos y aumenta la